vayan orientándose los demás grupos, lo que vamos a ver es la unidad 3, como le dije recién, que se refiere a normas generales aplicables en obra. Dentro de esta unidad, nosotros vamos a encontrar varios puntos. Por ejemplo, la manipulación y almacenamiento de materiales, la circulación, ¿no es cierto?, dentro de la obra, la protección contra caídas, vamos a ver qué tipo de caída existen, los trabajos en pozos, a veces los trabajos en pozos son tomados como trabajo en altura porque hay una diferencia entre la base y un segundo nivel, los trabajos en la vía pública, que son muy importantes, la señalización en la construcción, ¿no es cierto?, tanto dentro de una obra como una obra en la vía pública, las instalaciones eléctricas, los trabajos con y sin tensión, y la prevención y protección contra incendio, la carga de fuego, ¿no es cierto?, que es un cálculo que se hace dentro de la prevención y protección contra incendio. En esta hago una introducción de este último punto. Se hace dentro de la prevención y protección, generalmente se hace un plan de evacuación. Dentro de ese plan de evacuación, ¿no es cierto?, contra incendio, en una obra van los planos de evacuación. Una cosa es el plan de evacuación y otras cosas son los planos de evacuación que van dentro del pliego, digamos, dentro de la carpeta que se presenta como plan de evacuación contra incendio, van el Profe, plan, la perdón, memoria no está objetiva. presentando. ¿Cómo? No está presentando. No, le estoy hablando. Ah, Es una no. introducción. Vale. No, le estoy hablando, le estoy haciendo la introducción. Dentro de esa carpeta va a ir una memoria descriptiva, ¿no es cierto?, del plan, a quién va dirigido, quién es el responsable, y se hacen los planos, ¿no es cierto?, y también se hace la carga de fuego. Eso le explico que es el último punto, ahí tienen, le hago una introducción de ese, porque en algunos años anteriores, se hizo un práctico de un plan de evacuación donde tenían que hacer los planos de evacuación también. Este año se cambia, como todos los años se van cambiando los prácticos, pero que ustedes sepan que años anteriores se hizo un plan de evacuación con sus planos de evacuación y con el cálculo de la carga de fuego. ¿Está? Bueno. Comenzamos con lo que es la Filmina 2, digamos, las condiciones generales del ámbito de trabajo que figura en el artículo 142 del decreto 911. Las condiciones generales del ámbito donde se desarrollan las tareas deberán ser adecuadas según su ubicación geográfica, que ya vimos a qué se refería, y características climáticas existentes en el mismo, como así también según la naturaleza y duración de los trabajos. Cuando existan factores meteorológicos o de otro origen, tales como lluvia, viento, derrumbes, etcétera, de magnitud que comprometan la seguridad de los trabajadores, se dispondrá la interrupción de las tareas mientras subsisten dichas condiciones. Por supuesto, si hay una lluvia intensa, nosotros no podemos estar trabajando. Si los vientos son intensos y estamos trabajando en altura, tampoco. Y si existe un derrumbe, no vamos a seguir trabajando en zonas aledañas porque no sabemos cómo quedó socavado el suelo. ¿Se entiende entre eso? Bueno, la tercer filmina, ahí van a ver las tres condiciones, ¿no es cierto? Los vientos fuertes en altura, en la filmina de abajo, tenemos el derrumbe y tenemos las lluvias. Ahí tienen en la primer filmina a la izquierda están la gente trabajando con piloto, el derrumbe que está a su derecha, digamos, de la filmina, y abajo los fuertes vientos. Bueno,
Entonces, esas son las condiciones en que se trabaja y que hay que tener en cuenta. Parar cuando es muy intenso el viento, la lluvia y cuando existe un derrumbe, tenemos que parar la actividad hasta que pasen las malas condiciones climáticas. Luego tenemos la manipulación de materiales en el artículo 43. Dice, los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales deben recibir capacitación sobre el modo de levantar y transportarla para no comprometer su salud y seguridad. El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas preventivas. ¿Qué usamos nosotros cuando hacemos la manipulación de materiales? A ver, ¿qué equipo de protección personal, ya que estuvieron viendo? Ahí fíjense, está la foto de una persona, de un obrero, transportando una bolsa que generalmente le habíamos dicho que son más de 25 kilos. La forma en que se levanta, la forma correcta en que deben levantarse los objetos del piso. Bueno, a ver, díganme qué equipo de protección usamos rapidito. Recién estuvieron hablando de eso. La faja lumbar. La faja lumbar, bien. Fíjense que cuando se levantan materiales o elementos del suelo, hay una manera correcta y una manera incorrecta. La manera correcta es teniendo recta la columna y doblando las rodillas, y no como está ahí en la foto, donde nos agachamos, ¿no es cierto?, con la rodilla extendida y levantamos de forma incorrecta los materiales. Otra de las cosas que es importante que se tenga en cuenta, que cuando transportamos objetos, no debemos tapar la visión, como está en la foto ahí, esa persona que está levantando ese cajón plástico, donde va a caminar hacia adelante, pero no tiene visión. De esa manera no se transporta materiales. Lo otro es, la foto a la izquierda son cómo se levantan y cómo se transportan, las fotos a la derecha. Entonces, no, hay que evitar como perder la visión de la visión hacia adelante cuando se transporta objeto, tratar de poner, ¿no es cierto?, precintos, así como están en la foto, en la segunda foto, o transportar con algún elemento mecánico, como ser, por ejemplo, una carretilla, donde yo voy a transportar viendo con mi visión hacia adelante de manera perfecta. ¿Estamos? Ahí van en la siguiente filmina, vamos a ver las maneras mecánicas que yo puedo traer. En la siguiente filmina vamos a ver las maneras con elementos mecánicos que yo puedo transportar materiales u objetos dentro de la obra. ¿Se entiende? Bueno, ahí tienen los distintos. Generalmente en una obra vamos a transportar con carretillas y los otros elementos que ustedes ven ahí, los palets y todo eso, esos son para negocio o para los depósitos cubiertos, cuando hay que almacenar materiales a distinto nivel, entonces se utilizan los palets mecánicos que me van a permitir que yo pueda ir levantando materiales. En la filmina siguiente se ve mejor. Ahí tienen las motocargas, que van levantando los tractorcitos estos que levantan las bolsas de cemento, van acomodando esto. Hay que tener en cuenta, ahora que estamos viendo esto, que los materiales pueden ser depositados o apilados al aire libre o bajo techo. Esta de acá en esta foto se hace bajo techo porque son materiales que al ser mojados dejan pierden su utilidad, mejor dicho, dejan de servir, como el cemento, la cal, todo eso. Sin embargo, hay otros materiales de la construcción que pueden apilarse, ¿no es cierto?, a la intemperie. Bueno, ahí tenemos las distintas maneras de acuerdo al peso, ¿no es cierto?, del objeto o material que haya que transportar. Tenemos distintos elementos para transportar esos materiales. El artículo 44, que es la filmina siguiente, cuando se manipulen productos de aplicación... Sí, díganme. Lo de la derecha, ¿cómo se llamaba? ¿La pluma? Ah, ¿La amarilla? Sí.
¿Estamos? Sí, es. Bueno, seguimos. El artículo 44, cuando se manipulan productos de aplicación en caliente, los tanques, cubas, marmitas, calderas y otros recipientes que se utilicen para calentar o transportar alquitrán, brea, asfalto u otras sustancias bituminosas, deberán ser resistentes a la temperatura prevista, a la temperatura que calentamos, poseer cierre que eviten derrames, estar diseñados con aptitud para sofocar el fuego que se pueda producir dentro de dichos recipientes. Vieron que a veces se prende fuego el alquitrán. Cumplir con lo establecido en el capítulo correspondiente a instalaciones de presión, protección contra incendio y riesgo eléctrico. Eso lo vamos a ver más adelante, que se deben cumplir estas condiciones también. ¿Se entiende de los materiales bituminosos? Ustedes me dicen rápido sí y seguimos avanzando. Ahí tienen cómo se trabaja con el material bituminoso. Generalmente se usa en la construcción de carreteras, de rutas. Pues ahí tienen el asfalto. ¿Está? O la brea, mejor dicho. Bueno, el almacenamiento de materiales lo tenemos en el artículo 45. El almacenamiento de materiales deben cumplirse las siguientes condiciones. Las áreas afectadas serán adecuadas a la característica de los materiales y en la misma deberán observarse limpieza y orden de manera que se proteja la seguridad de los trabajadores. Lo que decía recién la arquitecta. Se capacita, ¿no es cierto?, para tener el lugar de trabajo de manera limpia y ordenada. Contarán con vías de circulación apropiadas. Los materiales al almacenarse se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento o caída, y las operaciones de retiro de materiales de las estivas no deben comprometer la estabilidad de las mismas. ¿Está? Fíjense, son varios artículos y al final vamos a ver la foto. Cuando se estimen materiales en hilera, se debe dejar una circulación entre ellas cuyo ancho dependerá de la característica del material, fijándose un mínimo de 60 centímetros, que es más o menos el ancho de una persona la que circula entre las distintas hileras o estivas. Cuando se almacenen materiales en bolsa, deben trabarse en forma tal de evitar su deslizamiento o caída. Los ladrillos, tejas, bloques, etcétera, deben apilarse sobre una base sólida y nivelada, según un piso plano o tarima. Cuando supere 1 metro de altura, deben escalonarse hacia adentro, trabándose las camadas entre sí. Las barras de hierros deben sujetarse firmemente para evitar que rueden o se desmoronen. Cuando se almacenen material suelto como tierra, grava, arena, etcétera, no se deberá afectar el tránsito del personal, o sea que deberán colocarse en lugares adecuados. Los caños que se estiven deben afirmarse mediante cuñas o puntales. Mediante cuñas o puntales. Para que los caños no rueden. Cuando materiales pulverulentos sueltos deban almacenarse en silos, tolvas o recipientes análogos, estos cumplirán lo establecido en el capítulo de silos y tolvas, que vamos a ver en otro capítulo más adelante. Se deben proveer medios adecuados y seguros para acceder a las estivas. Y acá tenemos las fotos. Fíjense los caños. Fíjense, le hago a la izquierda, le pongo una foto como deben apilarse. A la derecha está una foto cómo no deben apilarse los materiales. Esto estamos hablando al aire libre. Fíjense cómo se traban las bolsas de cemento. Fíjense cómo se apilan los caños que dicen. Esto también muchas veces
se apilan con trabas que se cruzan, caños que se cruzan y se colocan estos caños de manera que estos no se desparramen deslizándose hacia los costados. Y en la última foto, ¿no es cierto?, a la derecha, abajo, ahí van a ver, ¿no es cierto?, los ladrillos cerámicos cómo van colocándose. Fíjense que hay materiales que pueden apilarse o estivarse o colocarse fuera o sea, en un lugar abierto, y otros materiales sí o sí tienen que ser en lugares cerrados, en depósitos cerrados. Todo esto, por eso es importante, todo esto en un obrador tiene su control, todo tiene su control. Bueno, el orden y limpieza, la siguiente filmina. El artículo 43 dice, será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda obra, debiendo disponerse los materiales, herramientas, desechos, etcétera, de modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso. Todos los elementos deben colocarse, ¿no es cierto?, como corresponden. Todos los materiales, elementos, herramientas deben colocarse de manera que no produzcan una molestia, ¿no es cierto?, en la circulación del personal de la obra. Del personal de la obra y de la maquinaria de la obra. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos cortopunzantes, con hierros, clavos, etcétera, que signifiquen riesgo para la seguridad del trabajador. Acá le hago una pregunta. Dentro de habíamos visto las protecciones individuales y las protecciones colectivas. En la construcción de losas, cuando sobresalen los pelos de las columnas que voy a seguir construyendo, ¿no es cierto?, ¿qué se le ponía a los hierros? ¿Protecciones tipo capuchones? Exactamente, señorita. Protecciones tipo capuchones. ¿Usted vio en alguna obra que se coloca acá? No sé cómo. No. Pero eso debería ser. Es una protección colectiva que generalmente que se debe poner en caso de que alguien resbale, caiga, no se ensarte, digamos, la persona en esos hierros. ¿Está? Debido a un tropiezo o una caída al mismo nivel. Bueno, ahí tienen las fotos de ¿cómo es? Una obra totalmente sucia, acá no hay ni orden ni limpieza, y después, en la siguiente foto, ya más o menos queremos poner orden y limpieza. Fíjense, en la siguiente foto, en la siguiente foto, no sé si ven ahí, Gisela, esa foto, ahí ven más o menos ordenado dentro de lo posible y dependiendo también del espacio que tenemos, porque fíjense, en la filmina a la derecha arriba, bueno, dentro de todo, algo, ¿no es cierto? Vemos que parece que regaron ahí para que el polvo no se levante, pero mucho espacio no tiene, comparado con otros sectores donde se trabaja, que los espacios son mucho más amplios. Ahí tienen la siguiente filmina, también más o menos tratando de poner orden en algunas, porque en la abajo a la derecha no es mucho también, hay cosas ahí desparramadas que uno puede tropezar y caerse. Y acá tienen ya un ejemplo de lo que es una limpieza bastante buena, digamos, bastante aceptable. Después tenemos otro, acá donde se está armando una construcción en seco. La siguiente filmina también son lugares limpios donde se trabaja y cuando termina la jornada, yo le había comentado que todo depende de la empresa, ¿no es cierto? Cuando termina la jornada le da la orden a sus trabajadores para que dejen limpio. Ahí tenemos uno. La siguiente foto, la siguiente filmina, dice ahí, tenemos un personal
limpiando cuando termina la jornada. Le puse varias fotos para que se vaya entendiendo. La siguiente. Y después tenemos algo que no se hace. Fíjense lo que es esto. Esto es, así se tira. Estas son las disposiciones finales. No sé si a ustedes les comenté o a otro curso, no me acuerdo. Les comenté la disposición final de los residuos de una obra, por parte de encofrado, tablas que se utilizó para el encofrado, lo que sea. Fíjense, son tirados ahí y esto es lo que genera algún accidente por pisar clavos herrumbrados o algunos clavos producen cortes al rozarlo, y ahí tienen, por ejemplo, lo que ocurre en la siguiente filmina. ¿Ven? Bueno, ahí tienen a alguien que pisó un clavo, fíjense todas las fotos de abajo, y la foto de arriba, alguien que giró bruscamente y se enganchó con un clavo y ahí miren cómo le abrió el brazo. A veces dice que las imágenes permiten comprender mejor las cosas. Bien, vamos a la siguiente filmina. Circulación. La parte de circulación, Flaca, artículo 47. Bueno. Bueno, en el artículo 47, referente a la circulación en la obra, dice, en la programación de la obra deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares, en lo que hace a un trazado y delimitación. Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salida en todo y cada uno de los lugares de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios obligatoriamente en todo caso. ¿Qué hace en referencia a esto? A ver si está la foto siguiente. Bueno. ¿Se ve o no? No, todavía no. ¿Qué hace? ¿A qué se refiere esto? Cuando se construye una obra, cuando se está construyendo una obra, existen dos entradas. Cuando hablamos de entrada de ingreso, existen dos entradas y dos salidas. O sea, las entradas para vehículos, entrada y salida para vehículos, y entrada y salida para el personal que lo hace en forma peatonal, caminando. Jamás debe haber, entrar y salir el personal que lo hace a pie o en su moto por el mismo lugar donde salen y entran los vehículos a la obra. ¿Entendido? Debe existir sí o sí dos entradas. Para la persona que lo hace, hace el ingreso caminando en moto, o para personas o para los vehículos, porque los vehículos pueden ser camionetas, vehículos livianos y pesados. ¿Está? Eso dice que es obligatorio. Ahí, en el artículo 47. Bueno, el artículo 48, que es el siguiente, para el caso de obra lineal y para aquellos lugares de trabajo a los que se acceda a través de predios de terceros, se analizará cada situación en particular tendiendo a cumplir lo establecido en el artículo anterior. O sea que debemos respetar los ingresos, ¿no es cierto?, entrada y salida de vehículos y peatones, y cuando ingresamos a través de predios de terceros, o sea, predios linderos, se deben cumplir esto. Fíjense que el trabajo dentro de la obra se hace cuando se está haciendo con máquinas, se delimita el lugar para permitir el acceso de las personas que circulan fuera de la obra, ¿no es cierto? Y ahí van a ver dos fotos, uno donde está trabajando una máquina pesada y otro una máquina un poco más liviana, ¿no es cierto? Pero todo vallado permitiendo el paso de peatones de manera, ¿no es cierto?, de que no tengan acceso a la obra, al lugar de trabajo que donde podían producirse accidentes. ¿Estamos? A ver en la foto siguiente, fíjense, ahí se están haciendo algunas excavaciones y cómo se colocan estos
estas pasarelas, digamos, de aluminio, para que pueda la gente seguir circulando por ese lugar, no cortar el tránsito peatonal de personas ajenas a la construcción. Ahí tienen la foto siguiente. Todo esto hacemos referencia a la limitación, ¿no es cierto?, a delimitar la zona de trabajo con la zona lindante donde pueden seguir circulando personas ajenas al trabajo o a la obra. Fíjense todas las distintas fotos, cómo delimitamos a través de vallas, distintos tipos de vallas, o a través de colocación de conos que indiquen que no se puede pasar hacia el lugar de la obra donde se está trabajando. La foto siguiente, fíjense ahí en cruces de calle cuando se estaba pavimentando, tenemos pasarelas de chapa, como teníamos también la otra de aluminio. Bueno, importante, fíjense en la foto de abajo a la izquierda, algo que no se debe hacer es estar cercano a máquinas trabajando, porque esta máquina puede perder su estabilidad, la que está abajo a la izquierda, caer sobre esa persona que está subido ahí, encima, atrás de él hay unos hierros también, que si cae para atrás, nomás se rebala para atrás, nomás se lastima o tiene un accidente. Y después fíjense la manera de trabajar en la foto de abajo, también como es un lugar donde está desordenado y sucio, en la foto de abajo a la derecha. Bueno, son maneras de trabajar, cómo se deben trabajar y cómo no se debe trabajar. Ahí van a ver en la foto de arriba cómo son las maneras correctas y las dos fotos abajo son las maneras incorrectas, las maneras incorrectas de trabajar en una obra. Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salida, esto es lo que le decía, en todo y cada uno de los lugares de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios obligatoriamente en todos los casos. La puerta de acceso de vehículos a la obra debe estar identificada, también es importante la señaléctica, con señalización de advertencia en materia de seguridad. O sea, todo lugar en la obra, eso vamos a ver también en la parte de señalización, más adelante en esta misma unidad, pero más adelante, toda la obra debe estar señalizada, la parte de circulación, la parte de tableros eléctricos, la parte donde haya algún pozo, todo debe estar señalizado, ¿no es cierto?, ya sea con barra o con señaléctica que me indica qué tipo de riesgo hay en la obra, en ese lugar donde yo estoy identificando. Al permanecer la puerta abierta, permite la entrada de personas ajenas a la obra, todo eso también hace al control, ¿no es cierto?, de la obra, de que ninguna persona ajena pueda ingresar, porque no es tanto el que te roben un material o algo, pues no sé qué material pueden robar. El tema es que no entren a la obra y tenga un accidente y después el dueño de la obra tenga que indemnizar a esa persona, que después, como le explicaba vos, que bueno, esa persona, una persona intrusa, todo lo que sea, el abogado, olvídate, no te va a agarrar y te va a decir, no, pues usted tenía que tener la obra cerrada, debe tener una vigilancia ahí en la puerta, de manera que ninguna persona ajena a la obra pueda acceder. ¿Estamos? Ahí tenemos los accesos a la obra, cómo deben ser. Bueno, aquí tienen dónde deben ingresar los camiones, cómo ingresan los peatones en la filmina. Esa. Ahí cómo ingresan los peatones, ingresan por una entrada y los camiones por otra. Y ahí tenemos cerrado la puerta para evitar el acceso a cualquier persona ajena a la obra. En la circulación por la obra debemos considerar lo siguiente: no circular en el área de trabajo de grúas. ¿Se acuerda? En la parte de la primera parte, digamos, de la materia, habíamos dicho que no había que circular bajo elementos que están en suspensión. Bueno, esto es lo mismo, no circular en el área de trabajo de grúas, no transitar sobre materiales sin suficiente resistencia,
caminar atendiendo el tránsito vehicular dentro de la obra, usar los ingresos habilitados, no lo haga por aquellos donde existe el riesgo de caída de objetos. Respetar las consignas o recomendaciones dadas por los responsables de seguridad de la obra. Esto de respetar, esto aparece en la parte de capacitación. En la parte de capacitación ya se les enseña a respetar todas las consignas, a identificar toda la señaléctica sobre los riesgos y peligros en la obra. En la siguiente filmina, ahí vemos lo que hace a la circulación, digamos, dentro de la obra. Ustedes tienen ahí, habíamos hablado de no transitar bajo grúas, de las entradas individuales que están acá abajo, cómo deben taparse, ¿no es cierto?, agujeros en las losas. Esta manera de taparse no es la correcta, ya le estoy avisando. Esto debe taparse completamente, ya sea con un material, puede ser con una madera, pero resistente, o con una chapa, pero no debe ser de esta manera. Estamos aquí con la circulación que se da, ¿no es cierto?, en la parte aledaña a la obra, a la realización de la obra, como habíamos visto en las otras. Acá en las circulaciones de vehículos y en el otro era la circulación de peatones. Solo se debe entrar a la obra por la zona indicada para el acceso de personal. No se debe acceder a aquella zona para la que no están autorizados. Respetar la señalización de seguridad establecida. No invadir las vías de circulación de los vehículos y de las máquinas. Transitar por las vías destinadas a los peatones, dice, y comunicar al responsable cualquier deficiencia que se observe. ¿Qué significa esto? Ya sea al capataz, ya sea al responsable de higiene y seguridad, debemos avisar de cualquier irregularidad, ya sea porque como no está bien señalizado en algún lugar la obra, porque hay una desatención y están circulando personas por lugares donde no deben transitar, en el caso de tener que tapar agujeros en una losa, avisar de que se corrió la protección, ¿no es cierto?, que utilizamos para evitar caídas en ese agujero. Todo eso debe avisarse al capataz o al higienista. La zona de paso del personal debe estar lo más alejada posible de los talleres, almacenes de materiales peligrosos, etcétera, a fin de evitar que los riesgos existentes en esta área puedan afectar a dicha zona de paso. La obra debe disponer de un número suficiente de salida para poder evacuar en caso de emergencia. Eso es importante también, que la obra no tenga una sola salida, debe tener también una salida de emergencia en caso de que ocurra, ¿no es cierto?, algún problema, por así decirle, porque puede ser ya sea incendio, un derrumbe, lo que sea, cualquier eventualidad que exista, debe haber otra salida para poder evacuar a la gente. Contar con servicios sanitarios y vestuarios, que habíamos dicho, eso, locales de descanso, alojamiento de los trabajadores, y contar con un botiquín de primeros auxilios. Importante el tema del botiquín de primeros auxilios. Esto se utiliza mientras se llama a la RT o al hospital más cercano, al sanatorio más cercano, depende de la gravedad, ¿no es cierto?, del accidente. También tenemos evitar el acceso del personal no autorizado. La misma debe estar cerrado, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, y disponer de señalización precisa que advierta de esta prohibición. La zona de entrada de los vehículos y de las máquinas a la obra serán diferentes a las de las personas que le había contado. Bueno, acá tenemos las fotos, tenemos lo que es incorrecto y lo que es correcto.
Las fotos siguientes son lo mismo, los ingresos de vehículos y ingresos de personal que entra caminando. Bueno, las distintas fotos. Mantener en condiciones óptimas los dispositivos de protección colectiva. Si por alguna circunstancia se deben anular, consulte con el responsable, con el higienista o el capataz, que están en contacto entre ellos. Respetar las señales que identifiquen los distintos riesgos, como le había dicho. Las vías de circulación destinadas a los vehículos deben estar situadas a distancia suficiente importante de la puerta, de las puertas, peatones, paso de peatones, corredores y escaleras. Bueno, ahí tienen cómo deben ser, ¿no es cierto? Cómo deben estar alejados y deben estar protegidos y delimitados todos los lugares donde hay circulación de vehículos y donde se depositan los materiales y donde circulan los peatones. Se retirarán las maderas con clavos, pedazos de ladrillo u otros objetos procedentes de las operaciones de construcción de demolición de las vías de tránsito, iluminación adecuada, debe haber una iluminación adecuada, una señalización adecuada, ¿no es cierto? Señalizar vías de circulación de peatones y vehículos, delimitarlo, como habíamos dicho, y acá tienen las distintas señalécticas de precaución, ¿no es cierto?, de máquina trabajando, personal trabajando, circulación de camiones, de vehículos pesados. En la filmina siguiente dice, para salvar huecos se utiliza pasarelas adecuadas. Ahí tenemos los distintos tipos de pasarelas, ¿no es cierto? Asegurarse que tienen barandilla, es importante, eso es normalizado, tienen que tener barandilla cuando estén a más de 2 metros de altura. Anclarlas en los extremos, su ancho mínimo es de 60, lo que pasa una persona. Las rampas deben tener suficiente superficie antideslizante por medio de travesaños o similares. Aquí tienen los antideslizantes, los distintos antideslizantes que ustedes van a encontrar no solamente en una obra, sino en cualquier repartición pública, en cualquier edificio, encuentran esta superficie antideslizante, que es importante cuando la superficie se moja, cuando llueve y tenemos los ingresos. Bueno, es importante tener esta superficie antideslizante. Luego tenemos la calefacción, iluminación y ventilación en el artículo 49. Cuando en los lugares de trabajo existan calefactores, los mismos deben cumplir los siguientes requisitos. No serán de llama abierta y los calefactores por combustión deben apoyarse sobre superficies o asientos incombustibles que cubran un espacio suficiente a su alrededor y mantenerse alejado de materiales combustibles. Bueno, estas son las condiciones para la parte de calefacción. Y tenemos los calefactores por combustión utilizados, que se usen en lugares cerrados, deben contar con un dispositivo para evacuar los gases al exterior, aislados térmicamente cuando estén en contacto con materiales combustibles, aún tratándose de instalaciones provisorias o provisionales. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte de todo lo que es circulación en la obra, tanto de peatones como de vehículos. A ver, bueno, vamos a dejar